No, no estamos debatiendo. ¿Tú quieres debatir o estás a favor? Bueno, debate, diálogo, ¿verdad? Es que veo, no pueden demostrarlo, entonces no sé, digamos, qué temas ya habían tocado o digamos si es revisar la postura católica, la postura evangélica. O sea, yo lo que estoy diciendo literalmente es, Ujú. María no es el arca de la alianza. Nunca No lo es el fue. arca de la alianza. ¿Ya han revisado Apocalipsis? Sí, pero cuéntanos, puede ser que se nos haya escapado algún detallito. Cuéntanos. Bueno, es que en términos generales, en Apocalipsis 11 al final, ¿verdad? Cuando está diciendo que María, obviamente, cuando está mencionando que se abre el cielo, ¿verdad? Dice que se ve el templo de Dios en el cielo. Por lo tanto, no está hablando del templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén sabemos que en el lugar sagrado se encontraba el Arca de la Alianza, que cuando ocurrió la invasión de Babilonia, esta fue llevada porque ellos saquearon todo el oro, aunque no lo dice literalmente, pues lo más probable es que esto ocurriera y se pierde el Arca de la Alianza y en el segundo templo ya no está. Ok, entonces el Arca de la Alianza se encuentra desaparecida. Y ahora Juan lo que está viendo es una visión, y en esa visión está viendo el Arca de la Alianza, pero la está viendo en el cielo. Juan ya no se está refiriendo al Arca de la Alianza del Antiguo Pacto, se está refiriendo a esta. Inmediatamente de esa escena donde él está presentando a un judío del siglo I, lo que uno de los aspectos que más le dolía, uno de los aspectos que más identificaban su fe y que sentían orgullo, ¿verdad? Al observarla, lo que nos está queriendo decir es que está esa arca presente. Inmediatamente la escena cambia a donde se aparece la mujer vestida de sol con una corona de 2 estrellas y dice que esta mujer está encinta. Ujú. Entonces, la secuencia es bastante clara en el sentido de que está queriendo relacionar los eventos, porque corta abruptamente para pasar a hacer referencia a esto. Y Ujú. también esto lo podemos recordar cuando en Lucas, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, cuando el ángel habla con María, dice, el Espíritu Santo va a descender, te va a cubrir y serás madre del Mesías. Eso también nos trae Ok, ecos del solo Antiguo para Testamento. entenderte. Sí, dime. El arca que se ve en el cielo en Apocalipsis, ¿quién es? El arca es la mujer vestida de sol. ¿Y la mujer vestida del sol, quién es? Aunque significa también la iglesia, también es figura de María. El arca de la alianza es la iglesia y figura de María. El arca de la alianza está dentro del templo. Y en el arca de la alianza sabemos que está la vara de Aarón, la ley Ujú. y el maná. ¿Ok? Y sobre el arca de la alianza está la presencia de Dios. Sí, Ahora, pero, la nueva pero arca tienes es que, tienes que María, porque distinguirme. ella contiene la presencia de Dios. Pero tienes que distinguirme. ¿El arca de la alianza es Israel, la iglesia, María o todos? Si tuviera que decirte algo puntual, lo que claramente nos está mostrando es que el arca de la alianza es María. Demuéstralo. Si el arca de la alianza tenía la presencia de Dios y todos los demás elementos que yo te decía, Ujú. María como nueva portadora de ese que va a ser el pastor, de ese que es la ley, porque trae cumplimiento Ajá. y todo eso. Por lo tanto, ahora María es la nueva figura de esa arca de la nueva alianza. Ajá, pero yo te pediría que me lo demuestres, no tanto que me lo narres según tu propio dogmatismo, sino que en Apocalipsis 12 tenemos muy claramente la mujer vestida del sol en el cielo y no sé cómo hacer la distinción. La mujer vestida del sol en el cielo es la que da a luz un hijo varón. Y tú me dijiste, es tanto la iglesia como María. Demuéstrame de verdad por el texto la distinción que estás haciendo. Es que sí es María y la iglesia, pero el arca solo es María, no la Ok, iglesia. Nada lo que más. pasa es que la doctrina católica también dice que María es figura de la iglesia. Sí, pero en Apocalipsis 12 está solo María, solo la iglesia o ambas.
es que la mujer representa las dos. Ok, No tiene que ser dicotómico o una o la otra. ok. De la misma forma que María, la mujer judía, Ujú. también era figura de la iglesia. Ok, pero entonces esto quiere decir que la iglesia es el arca de la alianza. Podemos entender también la iglesia como un arca de alianza, sí, Ok, porque nos entonces trae sobre no, todo. no es solamente María. Pero La es que popularidad María de es, María en este momento acaba de caer al suelo, o sea, todos somos arca de la alianza. Incluso yo en mi libro digo, yo soy madre de Dios. Con nombre, yo Adolfo Hernández soy madre de Dios, yo lo digo en mi libro. Y no peco al decirlo, va- sino que mm, Jesucristo me dice a mí que yo soy su madre. Pero entonces ya María ya no es tan especial, o no sea. veo, digamos, ese enlace. A ver, digo algo importante. Sí. Sabemos que en el Antiguo Testamento, Israel, el pueblo de Dios, era comparado con una mujer, ¿verdad? Y por Sí. eso los profetas hablan de Yahvé que se casa, que Israel es su esposa. ¿Ok? Por lo tanto, esa figura femenina nos está indicando también el tipo de relación que Dios quiere con su pueblo. Quiere un matrimonio. Cuando vamos al episodio del anuncio del ángel a María y la encarnación, podemos ver también esa, eh, esa secuencia, no secuencia, esos elementos de la escritura que antes estaban tal vez incomprensibles, pero que leyéndolos a la luz del Nuevo Testamento son más claros. El Ujú. Espíritu Santo también descendió sobre el templo, sobre el arca de la alianza. ¿Para qué? Para que Dios habitara. Dios quería habitar. Entonces, Si Dios Dios también habita desciende dentro sobre de... María. Lo que me estás diciendo es que si Dios habita dentro, de manera personal, porque no estamos hablando de una energía, no sé si tú pensás, Sí. Habitar es su habitar de presencia. manera personal, porque Dios está en todas partes, ¿no? Claro, Dios lo ve todo. Esto no es panteísmo, o sea, Dios no es todo, sino Él está en todo, prácticamente, en todas partes, totalmente de ¿no? acuerdo. O sea, no es agua, Sí. pero Dios conoce el fondo del mar, el centro de la tierra, o sea, no lo contiene nada, pues. Omnipresente, sí. Ok, entonces lo que me estás diciendo es que si Dios a nivel personal habita dentro de alguien, por ejemplo en este caso María, pues María es el Ujú. arca. Es eso lo que me estás diciendo. Sí, porque digamos, no podemos negar que el Espíritu de Dios cubre también el arca y que No, se no, presenta no, Dios en el arca. no lo negamos, no lo negamos. Sí. De ninguna manera lo estamos negando, solamente Ok. que al final de cuentas podrían tus suposiciones estar erradas. Parece lógico, pero en realidad es teológico. Sí se puede demostrar. O sea, hay una profecía en el Antiguo Testamento que demuestre que se iba a fabricar nuevamente un arca o que se iba a crear un arca física, La pregunta material. es interesante, la pregunta es Pregunto. interesante. Pero lo que pasa es que tienes que saber que hay tipos teológicos o figuras, ¿verdad? Prefiguras en el Antiguo Testamento. Tipos o Algunas son, prefiguras. algunas son explicadas explícitamente en la Escritura. Por ejemplo, en la carta de Pedro Ujú. tenemos que él dice, el diluvio nos anunciaba el bautismo, con la cual vamos a ser sumergidos para ser limpiados de nuestros pecados y quien surja es alguien sin pecado. El diluvio. El, el diluvio simboliza aquello que iba a ser el bautismo. A ver, Lo hizo. dónde está ese texto? Ay, tengo que buscártelo, pero dame un segundito para agarrar la Biblia. Ajá. Deme un segundo. Primera de Corintios 10 también dice que cuando el pueblo pasa por el Mar Rojo, eso también simboliza un bautismo, no solamente el diluvio. Primera de Corintios 10. A ver. A ver, aquí estoy googleando, dice Primera de Pedro 3:20. Voy a revisar si es precisamente ese pasaje. Muy bien.
Primera de Pedro 3:20, ¿verdad? Aquí está. Sigue. Primera de Pedro 3, Ajá. versículo 20 en adelante. ¿Lo tienes? Sí. ¿Lo lees o lo leo yo? Lo voy a leer yo. Dale. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino con la inspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué era lo que me dijiste que simbolizaba el bautismo? O sea, el diluvio no, es una prefigura del bautismo. Ok, Ya hay un está problema. poniendo- ¿Cuál es el problema? El problema es que no es el diluvio, es la salvación del arca. El diluvio está ahí, yo lo entiendo, está en toda la tierra. El arca, si lees bien el texto te vas a dar cuenta que no es el diluvio, sino el arca. Ahora nos salva. Menciona a las 8 personas. Semánticamente sería esa la mejor manera de entender el texto. No sé si estás de acuerdo. Los Sí, que en pero otro vamos tiempo a ver, desobedecieron cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvados acá dice por agua, fueron salvados por agua, dice. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Mira, yo creo que aquí, digamos, entiendo lo que me estás queriendo decir con referencia a que habla explícitamente del arca, pero vamos a ver, ciertamente el arca se construye en el suceso del diluvio, ¿verdad? Y implica el hundimiento, por decirlo así, de la humanidad pecadora para que a través de Noé y su descendencia, pues viniera una sociedad más limpia de los pecados del pasado, ¿verdad? Entonces, ya sea que se esté señalando el arca, lo que nos está diciendo es que el arca y el episodio del diluvio nos está haciendo referencia a lo que hoy en el Nuevo Testamento Jesucristo nos ha querido transmitir por medio del bautismo. Es decir, que a través del arca también podemos entender esa purificación. Esto te lo pongo nada más de ejemplo para mostrar cómo hay prefiguras que aparecen posteriormente explícitas. Te entiendo. También, por ejemplo, hay otras Te que entiendo, también nos lo dicen. solo quiero nada más, ya entendidos todos de lo que estás hablando, ¿podrías darme el texto de la nueva arca de la nueva alianza, o el arca de la nueva alianza, o la otra arca, o lo que sea, o el arca futura, el arca escatológica, lo que quieras? Porque eso tendría que estar profetizado. No sé si tú entendés eso, pero... O sea, tendría que estar escrito algo que se cumplió en María. A ver, en ese cuando punto. vos dices tendría que estar profetizado como para dar, digamos, validez a las prefiguras, creo que eso es un error, porque hay prefiguras que son claras en el Antiguo Testamento que no aparecen explicadas explícitamente como en esta. Por ejemplo, cuando el sacrificio de Isaac, ¿verdad? O sea, la secuencia Es una figura. Claro, el padre que tiene que sacrificar a su hijo, que sube al monte, que va a inmolar, que va a hacer, y que Dios lo detiene. Luego, eso nos ayuda a entender luego a aquel Padre Divino que sí entrega a su hijo. Claro, es un pero tipo. En este caso, sí hace la entrega, ¿verdad? Dios no quiere víctimas humanas. Para Claro, eso, se tipifica a Isaac como Cristo, el Dios, y el Cordero es básicamente la víctima, la encarnación, Claro. y así. Ok, Claro, ¿tenés algo así? ¿Tenés algo así para María? De hecho, sí. A ver. Ahora que traigo un poco de memoria, te ruego también otro momentito, nada más aquí para buscar el pasaje. Estoy dándote ideas así facilitas para ir avanzando, porque hay algo que, bueno, yo quiero pensar que comprendes bien el tema del arca, qué era y de dónde salió. Yo quiero pensar eso. ¿Qué era el arca que hizo Moisés? ¿De dónde sacaron el diseño? Y ese diseño básicamente dónde está, dónde ha estado y qué es también. O sea, todo esto lo tenemos que comprender primero.
Pero, ¿Y cómo se ve hoy? ¿Y cómo se ve hoy? También, claro. claro, pero, nada más, empecemos por lo más básico. Por lo menos un tipo, una analogía, una sombra, algo de esto para María. ¿Dónde se encuentra? Estoy buscando el pasaje. Si me Si me lo permite mencionarlo parafraseas, nada más un te poco a la ayudamos. memoria para no Era tener lo que te iba a decir, que le dedicar ayudamos. mucho tiempo. ¿Cuál Bueno, es, mira, o sea, te lo parafraseamos? sí, para buscar el ¿Cuál pasaje. sería? Recordamos que David en un momento traslada el arca a la casa de Obed, Ok, ¿verdad? Y ahí permanece 3 meses. ok. Esto Ok. es, En Segunda de esto es Samuel. 2 Samuel 6:12. Ok, 2 Samuel 6:12. A ver, léelo. Tenemos ese traslado, tenemos la permanencia del arca durante algún tiempo. Ujú. También en el Nuevo Testamento podemos ver que María viaja a la casa de su prima, Isabel, y también permanece 3 meses. Leámoslo, por Entonces, favor. El de María. De el arca. El arca que permanece 3 meses. En la casa de Obed Edom. ¿Me dijiste 2 Samuel? 6:12. Vamos a ver. Ujú. 2 Samuel 6:12. Bueno, vamos a ver. El arca del Señor, bueno, de hecho en el 11 dice, el arca del Señor estuvo 3 meses en casa de Obed, Ujú. el de Gat, y el Señor bendijo a Obed y a su familia. Ok. Y luego Entonces, María vamos. estuvo 3 meses en la casa de Elizabeth. Sí, Esa sería para vos la analogía perfecta. Es la sombra, es el tipo, básicamente. bueno, cuando llamas Ok. perfecta, parece que queremos como, insisto, esa explicitud. Así, insisto, así como No, está bien. Solo visualiza. quiero conocer tu idea, nada más. Sí, esa es mi idea, porque entonces, ¿qué es Ok. lo que pasa? Si a mí me muestra un pasaje, esto del traslado del arca y la permanencia, Ujú. María también pasa esto. En Ujú. el Antiguo Testamento, el Espíritu desciende sobre la tienda del encuentro y a María le sucede. En Apocalipsis vemos el arca de la alianza y luego aparece una mujer encinta que es madre del Mesías. Bueno, yo creo que no es que esté forzando los pasajes. Ok, Yo creo que veamos. claramente las revelaciones del Antiguo Veamos, Testamento exactamente, no hay se problema. están No hay ningún cumpliendo en el problema. Veamos entonces ahora qué es el arca. Me imagino que conoces bien el tema. ¿Me podrías explicar qué es? Yo Por no favor. diría que conozco bien el tema, pero tampoco es como que nunca he escuchado ni leído nada. Pero El contanos lo arca, que puedas. ¿Qué es el arca? ¿Qué es? ok. El arca fue entregada también al pueblo para que Dios acompañara a su pueblo, porque Él le promete, bueno, no me acuerdo a quién le promete, pero le dice, yo me encontraré contigo en el arca. De hecho, eso está en Éxodo, me imagino que se lo está Eso se prometiendo lo dice a Moisés. Moisés. Ok, sí, se lo dice a Moisés. Sí. En la tapa del arca, entre los querubines, yo ahí me encontraré contigo. Ajá. Dios quiere, así como hubo otras figuras, como la nube la nube que lo seguía, el maná, etcétera. Ujú. Bueno, ahora también quiere estar en la presencia. Además de que el arca Ok. también les daba fuerza en las batallas. Wow. Entonces, Por mera curiosidad, ¿tú seguís sí. utilizando a María el arca para ganar batallas espirituales? Recordemos eso. Creo que ya ganó la batalla el hijo de María. No, el arca. El arca. El arca salía y los pueblos huían de ahí. Ni siquiera Bueno, los mismos israelitas podían tocar el arca. pero no era el ¿Quiénes arca, era podían la tocar el presencia de Dios arca? en ¿Quiénes todo podían caso. tocar el arca? Ya me dijiste más o menos algo. Hay El sumo bastante que hablar. sacerdote, si no me equivoco. ¿Perdón? El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año Ujú. para hacer un sacrificio sobre el arca Ujú. y empaparla en sangre. ¿Quiénes podían verla? Pues el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote podía ver el arca. Estoy inseguro.
si había una lista mayor, pero Solo, diría que los solo los sacerdotes solo el sumo sacerdote podía verla. Y solo los sacerdotes podían trasladarla. De Ok. hecho, Cubierta, Adolfo. cubierta. Por Nadie eso la solo veía. solo el sumo sacerdote podía ver el arca. Ujú. El sumo sacerdote la cubría. Los que la trasladaban no podían verla. Ni tocarla, mucho menos. No podían tocarla ni verla. No, Sen- verla tampoco, ¿verdad? Ok, De hecho, hay un pasaje donde dice que si los reyes observan el arca morirán. ok. Es claro, no podía verla nadie. Moisés la vio, Moisés estuvo la primera vez, pero después ya se restringe esa situación. Pero bueno, eso es un tema tipológico también. Ahora bien, ¿dónde estaba el arca? En el templo. No, en el lugar santísimo. Sí, sí, en el templo está el lugar santo y está el lugar santísimo, atrás de la cortina. Pero el Lugar arca santísimo. estaba en el lugar santísimo. Ok, sí. Ok. ¿El arca era figura de qué? Creo que ya pasamos por ahí, pero en todo caso, ¿me estás hablando del Antiguo Testamento? Que si era Sí, figura de figura algo. de qué. Sí, el arca era figura de qué. No sabía decirte que, o sea, digamos, para mí es una prefigura de María. Wow. Hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema? Primero Porque si está- entendamos algo. Primero entendamos algo. A Moisés se le da un plano, se le muestra una figura, Ujú. se le da una visión con medidas, con la forma, con absolutamente todo. Sí. Entonces, el arca que hicieron en la tierra, ¿de qué era? ¿De qué figura era? De un arca en el cielo, ¿no? ¿Tienes el versículo? Sí. Sí, claro. O sea, no sabías que el arca era figura de algo que hay en el cielo, ¿no? Es extraño porque si ustedes enseñan, o sea, es ahí donde me parece que sí se focalizan en María, pero no en la realidad. Adolfo, Dice, solamente dame un segundo, Anel. Dice, vamos a leer si querés Hebreos. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8:5. Ujú. ¿Cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo? Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿Te satisface ese texto o querés más? Pero Esa sí, es ciertamente una copia. se le reveló a Esa es una Moisés copia, las Mariano, medidas es de una todo copia. para hacer el arca. O sea, pero el arca real estaba en el cielo. Ajá. La tierra es una copia. Solo dejémoslo asimilarlo, porque él no lo sabía. Es que Ok, se focaliza mucho en digamos, María. el arca está en el cielo. El arca Pero real, entonces, pero Ujú. pongámosle nombre, porque hay un nombre. O sea, para esto, Sí, mira sí, lo me que dice parece. Hebreos 8. Lo vamos a leer nuevamente. Los cuales sirven a lo que es figura. Te leo el Nuevo Testamento porque en casos hay cierta repulsión por el Antiguo, ¿no? Por eso, Hebreos 8 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Ese versículo cuál es? Es Hebreos 8:5. 8.5. Ok, sí. ¿Lo quiere leer? ¿Lo quiere leer? Sí, 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 pero el culto que ellos ofician es una figura y sombra de las realidades celestiales, como dice el oráculo que recibió Moisés para fabricar la tienda. Atención, haz todo según el modelo que te mostraron en el monte. Ok. Entonces el arca que ellos hicieron, que ellos construyeron, realmente existe en el cielo desde ese entonces. Existía desde siempre, de hecho. Te puedo decir que el arca es eterna. Y Ok, está en el lugar santísimo. Ok, y esa arca del cielo, ¿qué sería exactamente? Según tu... Es el tu cuerpo, visión. es lo verdadero. El arca que está en la tierra es solamente es una figura antropomórfica que sirvió por un tiempo. Era rectangular, era de oro, de madera de acacia, tenía una tapadera y 2 querubines.
y representa algo real en el cielo que ya existía. ¿Sabes dónde se muestra el arca real, Adolfo? Existe. ¿Sabes cuál es la representación del arca celestial? Mateo 17. Ahí está listo. Podemos pasar a eso si quieren dar un texto que le ayude al hermano, con mucho gusto. Ahora, la pregunta, Mariano, es, ¿el arca de la cual Moisés hizo, según el diseño, es un arca eterna o temporal? Bueno, ciertamente es temporal el arca del Antiguo Testamento. Sí, la que hizo Moisés, pero ¿la verdadera? Te respondo, pero antes quiero poner un punto para ver si me aclaras, porque así como vos me dijiste, hey, el pasaje del diluvio no decía el diluvio, decía el arca, ¿verdad? Aquí cuando leemos en el 5 dice, pero el culto que ellos ofician, ¿verdad? El que está hablando de los sacerdotes, es una figura y sombra de las realidades celestiales, ¿ok? Nos está anunciando que, pues, esos oficios nos revela algo del cielo, ¿ok? Dice, como dice el oráculo que recibió Moisés para fabricar la tienda. Técnicamente, cuando está hablando de la tienda, está hablando de ese lugar donde estaba también el arca. Entonces, no es solamente el arca, está haciendo referencia a todo el lugar donde va a estar Dios. Todo, por eso cuando yo todo. te dije, Mira, solo ¿dónde está te... el arca? Ajá, solo te explico. Cuando me dijiste. El tabernáculo de reunión representa varias cosas. Representa incluso el lugar santo, el lugar santísimo. Pero el lugar santísimo es el lugar donde Dios vive. Solo Dios vive ahí. Ajá. Ahí no hay nadie más que Dios. Ni siquiera todos los ángeles pueden ver a Dios. Son pocos los ángeles que pueden ver a Dios. Eso te lo puedo firmar. Sí, Ahora. Yo creo que no tengo ningún problema con eso. Ahora, por supuesto que el tabernáculo de reunión representa la tierra, el lugar santo y el lugar santísimo. Estoy de acuerdo, sí, precisamente. Pero es que todo va a ser absorbido al final de los tiempos. El tiempo, el espacio, la energía, todo va a pasar a ser exactamente eso, porque ese era el diseño original. Pero no hay ningún problema por eso. Solamente necesitamos saber si el arca de la cual Moisés recibe el diseño es eterna o temporal. No la que hizo Moisés, sino la que se le mostró para hacer el arca y ponerla en el tabernáculo de reunión, por ejemplo. ¿Sí? ¿Es eterna? ¿Sí o no? Es que, vamos a ver, eterno solo es Dios. O sea, Dios es eterno. Quiero tener cuidado con el concepto de eterno, porque... Ok. Porque Dios es el eterno, e incluso creando el cielo, podríamos decir que el cielo no es eterno. ¿Por qué? Porque el cielo también es creación de Dios. Ok. ¿El lugar santísimo es eterno? Dios es eterno. El lugar, no, como una cuestión física, no. No, yo no dije cuestión física. Lo que pasa es de que en el cielo hay un lugar santísimo. ¿Ese lugar santísimo es eterno igual que Dios? ¿O Dios no tenía lugar santísimo en algún momento de la eternidad? ¿O tal vez esto también fue creado? Solo nada más estoy haciéndote preguntas que me parecen realmente muy lógicas por el diseño del arca. El lugar santísimo en el cielo, como una realidad espiritual, yo te diría que incluso no es eterna, porque lo eterno sería Dios. Cuando crea el cielo no es eterno. Tiene un inicio. Cuando Dios dijo... ¿Cuál cielo tiene un inicio? El cielo de Dios, donde iremos después de esta vida, si Dios no lo permite. Mi hermano, a ver, ¿cómo te puedo explicar sinceramente? El arca de la alianza representaba o representa un lugar verdadero, espiritual, no te estoy hablando en materia. Un lugar verdadero espiritual que contiene a Dios. El arca literalmente... No solamente material, también lo espiritual es real. Es que yo no dije que no era real. Entonces yo digo que incluso lo espiritual tiene un inicio. El problema con esto, o sea, pensás que tuvo un inicio. A ver, entonces sácame de una duda. Antes de ese inicio,
¿Qué era de Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Había un lugar santo? ¿No lo había? ¿El arca no estaba? ¿Sí estaba? ¿Cómo lo ves tú entonces? Claro, pero más bien me extraña de ti esa pregunta, porque esas preguntas usualmente de una persona no creyente. Antes de la creación, solamente Dios existía, no estaba en un lugar, como si Dios apareciera en un lugar. Es que Dios no está en un lugar ahora mismo, o sea, el lugar santísimo no es un lugar, realmente. Simplemente es santísimo porque ahí nadie entra. Ahí no hay Bueno, nadie sino Dios, si no el es un arca de la lugar, alianza y la ley, entonces, nada más. si no es un lugar, por eso yo te digo, si lo que queremos concebir como eterno, yo diría que es Dios. Dios podría ser, digamos, que no se me malentienda, también como en eso una idea, digamos, panteísta, pero Dios sería su lugar, ¿verdad? Es decir, Como, donde Dios está, Dios... sinceramente a conciencia, No, lo que no, estás ya no diciendo se está enredando. no es plausible. No, no. Ok, pero No es digamos, vos me dices plausible sinceramente, porque, de hecho, respecto a los atributos divinos, Dios es eterno, no lo entendemos, no lo comprendemos y no lo vamos a entender posiblemente nunca, pero Dios realmente es eterno, no tiene un inicio. es que sabes que lo que yo pienso, Luego de haber dicho esto, ya, si le queremos meter lógica a todo lo demás, dónde estaba Dios, en qué lugar estaba, ahí nos metemos a un gran problema. Solamente, a ver, te lo voy a plantear de otra manera. Hagamos de cuenta que el arca que le mostró a Moisés es un arca creada. Hagamos de cuenta de eso, ¿sí? Solo para no forzarte, para no estar dando vueltas en el mismo asunto, porque me parece que al final tenés algunos conceptos de Dios que no van, pero hagamos de cuenta que el arca que le mostró a Moisés fue creada. No, sino que mira, Adolfo, analiza. Porque es que mira, el arca es donde él habita, porque está en el lugar santísimo. Por eso Dios dice por medio de Isaías, creo que dice, ¿quién me va a construir un templo como este, no? El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Ahí volvió. Espérame, Daniel. Espérame, dame un segundo, Daniel. Dame un segundito, nada más. perdón. Sí, Mariano, no hay problema. Mira, hagamos de cuenta que fue creada, ¿sí? En el cielo. Ajá. Es una creación donde Dios habita dentro de su creación. Bueno, ahí ya tenemos una contradicción lógica, sinceramente. Es una que contradicción eso es lo que estoy lógica. planteando. O sea, te lo pongo así, te lo A pongo ver. así. Ujú. Vos me has preguntado si el arca era eterna, ¿ok? Ajá, sí. Yo creo que quieres llegar a un punto. Si quieres podemos hacer el escenario, pero yo creo que para hacer tu punto me estás exigiendo que yo te diga si el arca era eterna. No, por eso te dije, hagamos de cuenta que es creada. ¿Cuándo fue creada? Dímelo, más o menos cuándo. Porque si fue creada existe dentro del tiempo. Más bien yo te preguntaría, porque me gustaría entenderte a ti, Ajá. cuando vos dices que el arca es eterna o en algún momento, y que al no ser María ni nada de estas cosas, y que la terrena es copia del cielo, me gustaría más bien entenderte a ti qué quieres decir que es el arca exactamente. En el cielo. El arca es exactamente lo que contiene a Dios. Solo el arca de la alianza contiene a Dios, la verdadera, la que está en el cielo, me refiero. Ajá. Solo, o sea, es lo único que puede contener a Dios. Ni los cielos de los cielos lo contienen a Él. De hecho, Salomón lo manifiesta de esa manera con su sabiduría. El hombre era sabio, no en todo, pero en eso sí. Okay. Entonces, lo único que puede contener a Dios, que de hecho eso se ejemplifica en el diseño del tabernáculo, es el arca. Había una cortina de separación del lugar santo al lugar santísimo. Era una cortina, no era una bóveda. No era una puerta de 52 metros de ancho, de grosor, no. Era una cortina, nada más. Por supuesto que eso pasado ya a la realidad celestial, o sea, obviamente, Dios el diseño lo rebaja de alguna manera para que podamos entenderlo y lo rebaja tanto que al final es una cortina nada más. Entonces, la realidad bíblica es que solamente el arca del cielo puede contener a Dios.
Ok. Esa es una realidad. No sé si la crees. Mm, digamos, tal vez yo no lo explicaría de esa forma, pero digamos, creo que me está quedando claro tu punto. Ok. Entonces, el arca, pregunta, ¿sería entonces sinónimo del cielo? No, no exactamente. Yo te podría dar la respuesta. Lo único es que yo te quiero hacer pensar, porque esto ya lo tengo yo escrito en libros, ya lo deduje, ya lo repensé, ya. Solo te estoy haciendo pensar nada más, obviamente sin que salgas corriendo de acá enojado, nada. O sea, No, 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 en no. el momento que tú ya te sientas incómodo, pues bueno, lo dejamos ahí, pues. Solamente que tenemos la figura, como tú hablaste de figuras, el Cordero, Isaac, o sea, tenemos el tabernáculo de reunión impresionantemente detallado como para que lo dejemos pasar. No podemos dejarlo pasar. Entonces, el arca de la alianza contenía literalmente a Dios. Ok. La Shekinah era contenida ahí Ujú. y era lo único que podía contenerlo. Sí, ¿Sí? ok, sí, vámonos con eso. Ahora, si eso, si el arca contenía a Dios, ¿verdad? El Shekinah en el cielo contenía a Dios, ¿verdad? Que de hecho Shekinah también se aplica para, La para presencia. el descenso del Espíritu en la tienda, ¿verdad? Pero en todo caso, estamos de acuerdo también que el arca terrenal en tiempos del Antiguo Testamento era figura, pero no era igual al arca del cielo, ¿verdad? Era exactamente igual, Era según el, exactamente según el igual, era una diseño, representación. era exactamente Claro, igual. A él se le dio un igual. diseño y Moisés y le dice, cuídate de hacer todo conforme el diseño, todo, hasta la vestimenta de los sacerdotes, absolutamente todo, están todos los detalles que tú puedes ir a leer cuando tú quieras y estudiarlos y es impresionante el tabernáculo de Ujú. reunión. Ahora Ok, bien, yo lo único que quiero es que tú pienses, o sea, que tú lo hagas, tú solo. ¿El arca es eterna o creada? Esta representación de lo que está en el cielo, que es lo único que contiene a Dios, ¿es creada o es eterna? Dame una de las dos opciones y trabajamos sobre esa. vámonos con eterna, vámonos con que es eterna. Ok. Eterna. Bueno, ok. Ahora bien, María es la nueva. María es el arca del nuevo pacto, ¿no? Sí. Ok. Entonces, al final de cuentas, si María es el arca de la nueva alianza Ujú. y María es María, eterna. según Apocalipsis 12, está en el cielo, Ujú. tenemos dos arcas. Una eterna, que ya estaba eternamente, que contiene a Dios, y ahora viene un arca creada, una mujer, que también está en el cielo y que no sé si está conteniendo a Dios ahora, eso no te lo pregunté, pero parece que contuvo a Dios en algún momento en la tierra y ahora está en Ujú. el cielo. Y tú me dijiste que Apocalipsis 12 representaba literalmente eso y que se ve en el cielo el arca. Ujú. Pero tenemos dos arcas, dos. No podría ser la misma. Si fuese la misma, el problema es mucho mayor porque entonces María tendría que existir por siempre. Porque entonces María estaba en el cielo ya representando eso y María es el diseño que se le da a Moisés. Para Ok. después venir María, tomarlo y otra vez para el cielo. O sea, sí hay opciones, pero cada vez te podría dar opciones peores si te das Ok, cuenta. ok. Ya te estoy entendiendo y mira, o sea, yo te lo digo con mucho respeto. Creo que los dos estamos hablando muy bien. Me parece una comprensión muy interesante. Pero eso, ahí es donde yo veo, cuando vos me dices, entonces hay dos arcas, y yo te digo, podría ser la misma, me dices, no, porque María no existe eternamente. Sí podría Y ser la es que misma. yo no podría decirte que María existió eternamente. Ah, Eso entonces, sería una ok, mentira. hagamos el ejercicio. Pero por eso yo te dije que parece que me estás Entonces, madre de exigiendo Dios, que yo diga que el arca Yo era no te estoy eterna. exigiendo. Si son la misma, si solo es un arca, María tendría que existir desde antes de nacer.
ya sea eternamente, o si el arca que se le fue dada a Moisés como la fuente, como el diseño, como el fundamento de lo que él iba a construir, y si no es eterna, por lo menos María existía antes de nacer. Porque hay una figura en el cielo. De lo contrario, esa figura eterna la tendrías que mutilar de alguna manera o meter a María dentro y fusionar ambas arcas para lograr una y una suerte de cuestiones que ya llegaríamos, creo yo, a absurdos, creo yo. Ok, pero a ver, creo que tu argumento tendría sentido, pero está dependiendo de algo que yo ahí no es imposible reconciliar. Porque cuando vos me dices el arca terrena del Antiguo Testamento era copia exacta de la que estaba en el cielo, bueno, es claro y evidente de que si hay una figura, digamos, con los mismos, con los querubines, con las medidas, el tipo de madera, etcétera, pues sabemos que eso es materia. Y no estamos hablando En la tierra. En la tierra. Sí, pero Pero lo entonces, verdadero está en el cielo. ¿qué clase de arca con esas medidas exactas, con los travesaños, con esas figuras, está en el cielo? Es decir, no estamos hablando de una realidad material. Espere. No, yo no hablé de una realidad material. Claro. Yo estoy hablando, Que no es una realidad material. yo estoy hablando de un diseño dado a Moisés de algo que ya existía. Ok, pero me dices que es una copia exacta. Sí, según él, es que mira, mi hermanito, a ver. ¿Pero sí crees que ya existía o que no? Hagamos una cosa. Vos me mencionaste Hebreos, ¿ok? Y Hebreos habla de que le da las instrucciones para construir la tienda. ¿Qué tal si vemos el pasaje donde da Dios las instrucciones de la construcción del arca? Sí, te lo entiendo. No hay ningún problema. Solamente te pido que me respondas. Deja por un lado un poco el diseño antropomórfico y los materiales y todo lo demás. Lo que se le ordena a Moisés que construya se hace sobre el fundamento de algo que ya existe ahí arriba. Sí, está bien. Ok. Digamos que sí. Ok. Si esto es así, ya cuando tú me pedís, óyeme, pero es que es igual, es que entonces en el cielo es de madera de acacia y es pequeñita, porque no era muy grande, como metro y medio más o menos medía de largo, no mucho, es pequeña el arca. Si ya me pedís esto, bueno, tenemos un problema, ¿sí? Porque obviamente nosotros no podemos construir algo idéntico con los mismos materiales, porque aquello no es material y nosotros tenemos materia acá. Aún así, se le da un diseño que bajo la voluntad de Dios es algo que definitivamente se puede comprender humanamente y que para Dios es satisfactorio al final. Ok, pero me estás diciendo entonces que el diseño, a pesar de seguir las instrucciones exactas de Dios en la visión, ciertamente tenemos que admitir una diferencia porque la realidad material es imposible que equivalga a lo Totalmente. que pueda ser espiritual. Totalmente. Totalmente. Entonces, pero sí se le da un diseño. Pero sí se le da un diseño de algo que ya existía. El diseño que se le da es voluntad de Dios. Dios lo rebaja hasta donde puede. No les puede exigir que, por ejemplo, la hagan de un material inexistente. Eso solo Dios lo puede hacer, construir de la nada. Crear de la nada, eso solo Dios lo puede hacer. Pero el diseño que se les da es de algo que ya existe. Claro. Okay. Pero si el arca es un reflejo de algo del cielo y adentro del arca está la existencia de Dios, ¿qué impide que también María, como contiene también a Dios, no pueda ser un arca? Ese es el gran problema. ¿Es que acaso María tiene espérame, Concha. Espérame, Concha. Con querubines a los lados y pasarle una vara para cargar? Ok, el problema real es que María no contenía a Dios. ¿Cómo tuvo el arca la presencia de Dios?
¿Ya la tenía por sí sola? ¿O es que Dios descendió? Dios descendió. ¿Y no descendió el Espíritu Santo sobre María? El Espíritu Santo descendió sobre María, sí. Ok, entonces, mira, yo creo que para mí es claro, y yo lo que te diría es, estamos hablando de un diseño exacto, pero sabemos que no es exacto, sabemos que es tan solo un reflejo Ok. y que por lo tanto hay una contención y que es Dios el que decide habitar en ese Ok. lugar. Lo que me Entonces, yo no veo ningún estás... impedimento para que María sea arca de la alianza. Tenemos Creo dos que la problemas. única forma de rechazarlo es decir, es que no es como el arca, porque no sigue el diseño igual. No, no, te lo aseguro que no. Tenés dos problemas principales ahí. Dos. Solamente que por tus propias palabras te tenés que dar cuenta. Me estás diciendo que María es el arca, pero es un arca hecha por Dios. María fue hecha por Dios como arca para contener a Dios. Bueno, ciertamente hemos sido elegidos desde antes de venir a la existencia. No, María fue hecha por Dios. María fue creada, es criatura de Dios, Criatura de y Dios. ha sido creada también porque Él tenía un designio para ella. Ok. Ahí tenemos un problema de los dos que tenés, de los dos principales que tenés, tenemos un problema. A ver, cuéntamelo. Léete Jeremías 3:16. El de la vocación. Jeremías 3:16. Jeremías 3:16. Entonces, cuando crezcan y se multipliquen en el país, oráculo del Señor, ya no se nombrará el arca de la alianza del Señor, no se la recordará ni mencionará, no se le echará de menos, ni se hará otra. Ni se hará otra. No se le echará de menos, no se le recordará, no se hablará de ningún arca del Señor. Y el catolicismo sigue hablando del arca de Dios. Y lo más importante del texto es de que dice que no se hará otra. No se va a construir otra arca. ¿Por qué? Ujú. Porque la primera era materia. Y María es materia. Eso ya no funciona. Materia y materia. Eso sería volver al antiguo pacto. Porque en el antiguo pacto se hizo con materia. Volver a construirla. Volver a construirla o que Dios te la dé de alguna forma. Que de hecho no actuaba de la misma manera María. María podía ser tocada, podía ser vista. Bueno, esos detallitos ya no te los di. Pero ese es un gran problema para ustedes. Porque está escrito que no va a volver a ser hecha otra arca. ¿Por qué? Por la que está en el cielo. Por eso se hace la figura. La figura y la sombra apuntan a un cuerpo. En este caso es el arca que está en el cielo y todo lo demás. Esto ya llegó. Entonces, definitivamente, y como te dije al principio, esa sombra no era sombra de María. Tendría que ser sombra de María y María tendría que ser eterna. Y nos metemos a un enorme problema. Entre otras cosas, ¿no? No creo que necesitemos que María sea eterna, porque ¿Sí? en tu argumentación vos has dicho que el arca es eterna, y yo pues estuve reticente a decir que era eterna el arca del cielo. Ok, Porque entonces... ni siquiera quiero admitir que el cielo es eterno, porque primero existe Dios, y luego pero, Dios crea. sí, Las realidades espirituales, sí, pero permíteme. Dios crea las realidades tanto espirituales como materiales, y esas realidades espirituales incluye el cielo. Cuando vos hablas de una arca eterna que contiene a Dios, es que Dios desde su existencia estaba dentro del arca. Y ahí estamos ya no sé cómo sería eso, o sea, sería una trinidad eterna y el arca, ¿verdad? Entonces no sé ni cómo llamarla. Yo te puedo decir quién es el arca, porque el arca es una persona. Yo te lo puedo decir con mucho gusto. Sí, el arca es una persona. ¿Cuál es esa persona? Es Cristo. Porque solo Dios puede contener a Dios. Así de simple. Ahora, el otro punto es que tendrías que contestar, porque para eso es esto.
O sea, toda investigación es para contestar preguntas. O sea, de lo contrario no sirve. ¿El arca que hizo Moisés es sombra del arca del cielo o de María? Te pregunto. Yo creo que, insisto, quiero ir al Antiguo Testamento y leer las instrucciones de esa creación, porque lo que vos me leíste es las instrucciones de la creación de la tienda. De la tienda. Del arca. Otra vez. Vamos a ver si nos entendemos, mi querido amigo. Mira, Hebreos, a ver, es muy simple. Vos me quieres argumentar que era una copia exacta de lo del cielo, pero me has no, mostrado yo te estoy pasando. preguntando otra cosa diferente ahora. Sí, pero yo creo que es necesario para sostener tu argumento. Vos dices que el arca era eterna. Bueno, yo quiero ver dónde se está viendo el arca en el cielo eternamente. Dios le Porque el pasaje que me muestra... has señalado, vos dijiste, no te mando directamente al Antiguo porque hay gente que es como aversiva al Antiguo Testamento. Yo no estoy aversiva con el Antiguo. Ajá. Quisiera ver eso. Ok, te lo voy a mostrar. O sea, ¿no crees que solo Dios puede contener a Dios? Es que parece esto como una especie de tautología, ¿verdad? ¿Cómo? Dios contener a Dios, o sea, son las tres divinas personas. Sí crees en la Trinidad, ¿verdad? Sí, pero las tres divinas personas son Dios. Sí, claro, son Dios. Entonces, Pero es que cuando vos me dices que Dios contiene a Dios, es como que yo diga que mi cuerpo me contiene a mí, como si mi cuerpo no fuera yo. de hecho, yo también soy mi te cuerpo. dije, de hecho recuerdo que te dije que el arca es una persona. Ok, si es una persona, Ujú. entonces estamos hablando de Dios, sí. Ok. No, estamos hablando de una persona. Entonces solo la segunda persona de la Santísima Trinidad es el arca. Jesús es el arca que contiene a Dios. Porque solo Dios puede contener a Dios. Ok, y en la eternidad, entonces, Jesús estaba conteniendo al Padre. Estaba conteniendo a Dios. Jesús mismo es Dios. Sí, es El Dios. Padre habitaba en el Hijo. El Padre habitaba en el Hijo. Pero si en la eternidad, antes de la creación del mundo, estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre estaba dentro de Jesús, Jesús estaba conteniendo No al hablemos Padre y de al Espíritu. dentro. Estamos hablando de que todo lo creado por Dios no puede contener a Dios. Dios no puede ser contenido por algo que Él crea, porque todo lo que crea tiene un inicio. Y Dios es eterno. Simplemente Dios contiene a Dios. Posiblemente te parece extraño. Para mí no lo es, porque de lo contrario, ¿cómo podríamos explicar nosotros la eternidad de Dios? Claramente para ti no es extraño porque has hecho, pero básicamente para llegar a tu conclusión tendríamos que decir, listo, algo que contenga que es eterno, algo, quitar todas las prefiguras, poner la exactitud de la copia del arca. Y te he mostrado simplemente que no podemos tampoco llegar a esas conclusiones. Vos me dices que te demuestre que María es el arca y yo te estoy pidiendo incluso una explicación lógica de cómo Dios contiene a Dios. Ok, pero ¿te parece más lógico que María, una mujer creada, contiene a Dios? Ese es el problema. Quédate tú con tu lógica y yo me quedo con la mía, pero creo que es más factible lo que yo estoy diciendo. Solo Dios Yo contiene creo a que es más Dios, pero tú factible. decís, una Sí. mujer contiene a Dios. Un ¿Y vientre el humano arca- contiene a el Dios. arca de la alianza del Antiguo Testamento es falso que contenía a Dios? Es una- No, a ver, es que el arca, mira, a ver, ¿El arca terrenal contenía a Dios? el ¿o no? arca de la alianza terrenal no ¿Sí o no? contenía a Dios. No lo contenía. No, solamente te daba la idea y figura de que solo el arca contiene a Dios. No lo contenía porque Dios no puede ser contenido ni en un arca de madera de oro, o sea, no madera de oro, sino madera con el oro. Jesús que caminó en la tierra era Dios. Sí, pero no era contenido La tampoco. tierra contuvo a Dios en ese Para sentido. nada, no. Ok, pero Absolutamente no. Ok, si la tierra no podía contener a Dios, pero aún así Jesús caminó entre nosotros, ¿por qué no podría estar Dios, Jesús, en el vientre de María y y no contenerla en el mismo sentido de que el mundo no contenía a Jesús? En el vientre de María lo que estaba es el arca de la alianza que contiene a Dios.
Jesús. María no contuvo. Si te das cuenta, precisamente cuando tapaban el arca, de hecho lo hacían los sumos sacerdotes, pues simple y sencillamente, si te das cuenta, lo que contiene a Dios no era con lo que lo tapaban, era el arca misma. Ok. Pero entonces, ¿María contenía el arca de la alianza en su vientre? Sí, porque el arca sí contiene a Dios. Y entonces la mujer del Apocalipsis que está embarazada del arca de la alianza. No, mi hermano, porque el arca de la No, alianza es esa una no. persona. Sí, pero la mujer del Apocalipsis. Tú pensás que el está arca de la embarazada. alianza, es que tú pensás que el arca de la alianza es un No. A rectángulo ver, de 1,5 metros de largo. O sea, no, ya salgamos de esa idea. Ahorita te acabo de preguntar. Sé Te- honesto. sí, te estoy Mira, respondiendo. la pregunta es muy simple. Ujú. Te pregunté. Te pregunté. María, la humana, contenía dentro de su vientre el arca de la alianza y tú me dijiste que sí. ¿Es así? No, yo no te dije que contenía. Pero Jesús no me dices que es el arca de la alianza. El arca de la alianza es una persona divina, que ¿Y es es Dios. Pero Jesús si retrocedemos el video, tenemos donde me dijiste que Jesús es el arca de la alianza. Te lo estoy repitiendo. Te lo repito, Jesús es el arca de la alianza. Ok, y cuando María estaba embarazada, adentro de ella estaba el arca El arca de la alianza. Ok, y ahora la mujer vestida de sol del Apocalipsis que está embarazada de Jesús, que es el Salvador, ¿verdad? Y también esa mujer es Israel. Ok, Es Israel, hermano. ok, si quieres decirlo, pero no importa. La mujer está embarazada y está embarazada del arca de la alianza, entonces. O sea, entonces tú sin ningún problema me puedes decir que el arca de la alianza nació. No, lo que yo te estoy diciendo es que ¿Ves? si vos, mira, si vos me propones, Ves que no Jesús es puedo, el arca de la pero alianza. No, date, déjame mira mi concluir. hermanito Mariano. Este canal Yo creo es que un te agarré. reforzador de paciencia, te lo digo, de verdad. Esto es pero una paciencia terrible. Dios mío. No, Ya, pero respiremos, respiremos. Mariano, yo no creo que te atrevas y no te lo recomiendo. Pero ver. si querés, puedes hacerlo. ¿Me puedes decir entonces con toda seguridad que el arca de la alianza nació? Ay, esto parece los debates de la maternidad de María, Madre de Dios. Pero no respondiste. A ver, No lo hagas, no respondas eso porque podría ser una blasfemia eso. Bueno, entonces, ¿respondo o no respondo? Si tú quieres blasfemar, yo no te lo voy a evitar, pero no te lo recomiendo. Pero lo que yo no entiendo es, vos dices que la mujer del Apocalipsis no es María, ¿verdad? No. Es que yo no te... Es que Bueno, solo para quiero aclarar ti- esto. Para ti la mujer del Apocalipsis no es María, La mujer del Apocalipsis, mi hermano, no es María. es Israel. Ok, 17 horas. María es israelita. ok, María era una mujer judía. Elizabeth es otra mujer judía. Todas estas mujeres, Noemí, todas estas mujeres, Sara, todas estas, Rebeca, todas, están Ok. ahí. Todas son madre de Dios, todas dan a luz a Dios. Entiendo que María da a luz a un niño, ese niño es Dios, eso te lo entiendo y no estoy revolviendo este asunto. Pero en Apocalipsis 12 está María, está Elizabeth, está Rebeca, está Noemí, bueno, están todas las mujeres santas, los hombres santos, está Sí. Israel ahí. pero a ver, ¿Sí? ya eso te lo entendí, pero a ver, en Apocalipsis 11 aparece el Arca de la Alianza. En Apocalipsis 11 se ve el arca en el cielo, sí. Ok, y también vos me dices, la mujer que aparece en Apocalipsis 12 no es específicamente María de Nazaret. Porque en Apocalipsis 11 habla del arca eterna, que es Jesucristo, y en Apocalipsis 12 habla del pueblo, representado por una mujer antropomórfica, que incluía a María.
no son lo Ok, mismo. incluye, pero no es específicamente María. No es el arca y no es solamente María. Yo No creo que el es el catolicismo arca, está claro ni con es eso. María. ¿Cómo? Sí, lo que vos me estás proponiendo es que la mujer vestida de sol ni es el arca, ni tampoco es específicamente María. Exactamente sino que eso, representa sí. a todas las mujeres. Eso es lo que vos me estás diciendo. Es Ok. Israel, es Israel. Porque Ok. en Isaías 9 se dice muy claramente, hijo nos es dado, hijo nos es nacido. Ok. Israel da a luz en ese sentido, que no te estoy diciendo que es idéntico a lo que hizo María, no. Pero María en su vientre no puede contener a Dios. Eso es imposible. Dios no es contenido por su propia creación. Ni los cielos de los cielos lo contienen. Eso no lo dije yo. Yo Eso no lo te estoy estoy pidiendo citando. que digas lo contrario a lo que ya me has dicho. Entonces María no puede ser el arca porque el arca sí contiene a Dios. Ese es mi punto. Ya entendí todo eso, pero Ok. nuevamente, no es ni María ni es el arca, la mujer vestida de sol. Exactamente. Pero sí me has dicho de que el arca es una persona. Y sí me Exactamente. has dicho que el arca no se volverá a hacer. Y Exactamente. por lo tanto, el arca que está en Apocalipsis 11 no es un arca nuevamente creada. Es Exactamente. Es el arca eterna que no es María. Ok, pero entonces aparece de nuevo el arca. Ah, Y no, si me es has que es... dicho que es una persona, la Sí. gran pregunta sería, esa mujer que está embarazada y que está embarazada de una persona, Ujú, esa ujú. persona es el arca. La persona es el arca, sí. Ok, entonces, si esa arca, que es lo único que contiene a Dios, Sí. si está en Apocalipsis 12, pero Ujú. está en un vientre, entonces no digamos que María es el arca, si eso conviene, pero entonces ¿por qué no podemos asociar a esa mujer con la María Nazaret que se embarazó y tenía el arca dentro? Yo la estoy asociando y te lo dije No muy te estoy claramente. rompiendo tus ideas, las estoy manteniendo. Que no Yo puede la ser. estoy asociando. Ya te Daniel dije que dice que sí. no puede ser. ¿Puedo hablar con Bueno, pero a ver, es que tiene que ser porque María es parte de la iglesia, no la podemos sacar. Aunque te digo algo, el dogma de la Inmaculada Pero solo una Concepción, mujer se embarazó del Mesías. hermano, solo déjame terminar la idea. El dogma de la Inmaculada Concepción, de hecho, hace que María no sea parte de la iglesia. En este libro lo escribo y lo Pero tú no sustento. crees en Inmaculada Concepción. Precisamente porque no quiero dejar a María fuera de la iglesia. Entonces no me la saqué de la iglesia. Estoy usando los mismos conceptos suyos. Exactamente, entonces, como María no puede estar fuera de la iglesia, pero el dogma de la Inmaculada sí la saca, pero yo no apoyo ese dogma, entonces María está en Apocalipsis 12, sí. Ahora, María dio a Entonces, luz, no es María dio la a de luz. Apocalipsis 12 porque un dogma te sirve para sacarla del pasaje. No, yo no dije eso. El tema de Apocalipsis, ya vamos a terminar, hermanito, porque ya me extendí con él, yo sé, pero estuvo muy buena la charla. Por cierto, el señor católico que dijo que iba a venir hace ahora 24 minutos no vino, señores. Y eso se lo voy a restregar todo el año a él por no venir. Pero bueno, no importa. En fin, María dio a luz a un niño. Este niño no es Dios. La persona que está en el niño es Dios. Dios es un ser, un ente y una persona divina eterna. El niño no es eterno. La carne no es eterna. María dio a luz la carne, al ente impersonal humano. Pero el arca es la persona divina. ¿Sí? Quiero ver si me lees un pasaje. A ver si puedo leerlo. Dime. Y vamos terminando, si te parece. Sí, claro. Y ya Claro. los demás pueden hablar Creo contigo que- si quieren y yo me quedo calladito, que así me miro, no sé si más bonito, pero me miro bien, no sé. La verdad sí. No, mentira, no. Espérame, ahorita te voy a expulsar de aquí. No, mentiras. A ver, contame, ¿cuál es tu texto, mi hermano? Juan 20:27. Ah. Leamos este texto, mis hermanos, y pueden hablar con él si quieren, si él lo permite. Yo sé que me extendí un poco, pero
ya no quieres contestar ese pasaje. No, bien. Juan 20:27. Juan 20:27. Ujú, Luego dijo dijo a Tomás, ujú. pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Sí, cuéntame. Entonces, ¿la carne no va a existir ahora en la realidad eterna del cielo? Absolutamente no. 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 Ok. No. Creo que sí, definitivamente ya estamos entendiendo qué es lo que está pasando acá. Mi hermano, si te parece, la No, pero conversación estuvo muy interesante. déjame que te lo justifique, porque si no Dale, es... justifica. Ok, Dios es eterno, en su ente, en su ser y en su persona. Tenemos 3 personas en Dios. Incluso escribí un libro que se llama El Dios Tripersonal. Para que no piensen que aquí simplemente estoy hablando la Trinidad o el Dios tripersonal así como que sin fundamento. No, yo escribí un libro de ese tema. Claro. A ver. Entonces, una de las máximas de Dios es su inmutabilidad. Dios no aprende, no mejora, porque Él ya es perfecto. Es el mayor ser imaginable posible, lo dijo San Agustín de Hipona. El gran San Agustín era un genio y dice, Dios es el mayor ser imaginable. Tu imaginación te puede hacer observar cosas imposibles, pues eso imposible que uno podría imaginar es Dios, en todos los mundos posibles. Yo sé que ustedes han leído eso. Pero si Dios viene y de no tener un cuerpo humano pasa a tener uno por la eternidad, mutó. Y mutó en parte porque es la persona del Hijo la que hace eso. El Padre no y el Espíritu Santo no. No tenía cuerpo humano, ahora sí lo tiene. ¿Para qué? No entiendo porque la ley no te pide nada de eso. Lo que perdona tus pecados es la sangre, no que tengas que tener el cuerpo. Literalmente, cuando es inmolado, listo, se acabó. Tus pecados son perdonados, la deuda fue pagada y punto. ¿Y Yo por qué Jesús conozco muy bien la ley. resucitó con cuerpo? Entonces, el cuerpo humano, que es el ente impersonal humano, que no es una persona, sino un ente impersonal, vayan a preguntarle a San Agustín de Hipona y a otros genios que hablaron en su momento, hace cientos de años, del tema ser, ente y persona y refútenlos a ellos. Con otro día me encantaría hablar Entonces, de qué es una persona contigo. Entonces, Dios no muta. Dios pasa por el tiempo, pero no es afectado por el tiempo. Pasa por la materia, pero no es afectado por la materia ni se lleva la materia. Pasa por el vientre, sale del vientre, está en un cuerpo, sale de él y no es afectado en absoluto porque él no puede mutar. Claro, cuando se va de este mundo al cielo, dice, así como se fue, vendrá. Ningún problema. ¿Se lleva el cuerpo? Sí se lo lleva. Eso no implica que lo vaya a tener eternamente. Si querés, con ese mismo cuerpo va a venir. Es básicamente una vestidura ya. No lo tiene por qué tener. Y te lo digo así de claro, ¿no? Pero bueno. Son cuerpos diferentes. Mi hermano Mariano, sí, aparte que estaba glorificado, ¿no? Pero mi hermano Mariano, yo te agradezco mucho tu participación, mi hermanito. No sé si te querés quedar, que te hagan preguntas, platicas con alguien, no sé qué quieren hacer. Bueno, no sé si alguien quiere hacerme preguntas. Muy bien, muy bien. Creo que